Nunca imaginé que la persona que más daño podía hacerme sería alguien a quien abrí las puertas de mi vida y de mi casa. Me tomó años reconocerlo y mucho más tiempo aceptarlo. Hoy puedo contarlo sin temblar, pero no porque no duela, sino porque entendí que callar me mataba más que hablar. Me llamo Laura, o al menos así me llamaré en esta historia, porque mi verdadero nombre es irrelevante. Lo importante es que yo podría ser cualquier mujer. Tengo 48 años, y hasta hace poco pensaba que mi vida era un mal chiste del que no podía escapar. La historia empieza mucho antes de que yo naciera, en un hogar donde las mujeres aprendían a aguantar. Mi madre, Carmen, era la representación perfecta de lo que significaba ser fuerte en su tiempo. Aguantaba golpes, humillaciones y carencias sin una sola queja. Crecí viéndola servir la comida con la misma calma con la que limpiaba su propia sangre del labio. Cuando cumplí 19 años, conocí a Marcos. Alto, carismático, con una sonrisa fácil y palabras dulces. No tenía mucho, pero parecía tener el corazón más grande del mundo. Me enamoré rápido. Pensaba que su seguridad y determinación eran señales de que me protegería siempre. 2 años después nos casamos. Los primeros meses fueron una luna de miel permanente. Marcos me hacía sentir única, me llenaba de atenciones y promesas, pero poco a poco esas atenciones se convirtieron en exigencias. Lo que al principio parecía preocupación, ¿dónde vas? ¿Por qué no me llamaste? Se transformó en control absoluto. Yo no lo vi venir. Cuando nació nuestra hija, Sofía, mi mundo giró en torno a ella. Marcos parecía feliz, pero su forma de ayudar era más una supervisión constante de cómo yo hacía las cosas. Siempre tenía una crítica lista. Que si no la abrigaba bien, que si la alimentaba demasiado o muy poco, que si no sabía dormirla. Con el tiempo, esas críticas se extendieron a todo. Mi ropa, mi forma de hablar, incluso la gente con la que podía relacionarme. Durante años me convencí de que así era el matrimonio. Lo justificaba diciendo que Martos solo quería lo mejor para nosotras. Pero había algo en su mirada que me inquietaba, una mezcla de posesión y desprecio. Sofía creció entre discusiones y silencios tensos. Yo intentaba protegerla, pero muchas veces me encontraba defendiéndome más a mí que a ella. A veces Marcos no levantaba la voz, pero su silencio helaba la casa entera. Otras veces explotaba y los gritos se mezclaban con puertas golpeadas y objetos rotos. Un día, cuando Sofía tenía 13 años, lo escuché hablarle en la cocina. Su tono era suave, pero algo en mi instinto me hizo acercarme. No escuché las palabras exactas, pero vi cómo él se inclinaba demasiado hacia ella y cómo Sofía retrocedía. Cuando me vio, fingió estar buscándole un vaso de agua. No dije nada en ese momento, pero el malestar me acompañó toda la noche. Con el tiempo, Sofía empezó a volverse más callada. Pasaba horas en su cuarto, evitaba quedarse sola con Marcos y se sobresaltaba cuando él se acercaba. Intenté preguntarle, pero siempre respondía que estaba bien. La tensión llegó a su punto máximo cuando una tarde recibí una llamada del colegio. Sofía había tenido un ataque de pánico en clase. Fui corriendo a buscarla, y en el camino a casa me pidió que no volviéramos. No lo dijo directamente, pero sus ojos me suplicaban. Esa noche intenté hablar con Marcos. Le dije que algo estaba mal, que Sofía necesitaba espacio. Su respuesta fue una carcajada seca. Estás exagerando. Siempre ves fantasmas donde no los hay. Pero yo ya no podía ignorarlo. Unas semanas después, mientras ordenaba la habitación de Sofía, encontré un cuaderno escondido bajo el matraz. En sus páginas había dibujos oscuros, frases como «quiero desaparecer» y en una hoja arrugada la frase que me rompió. «No quiero que él me toque más». Sentí que el aire me abandonaba. Lo leí una y otra vez como si las palabras fueran un idioma extraño que no lograba comprender, pero las entendía perfectamente y me ardían como fuego. Esa noche, mientras Marcos dormía, desperté a Sofía. Le dije que íbamos a salir un momento y que necesitaba que me siguiera sin hacer preguntas.
Tomé mi bolso, algo de dinero y el cuaderno. Caminamos hasta la casa de mi amiga Verónica, que vivía a unas cuadras. Ella no preguntó demasiado, solo nos abrazó y nos dio un cuarto para dormir. A la mañana siguiente fui a la policía. Conté todo. Mostré el cuaderno. Pero la respuesta fue un balde de agua fría. Necesitamos pruebas concretas, señora. Esto no es suficiente para proceder. Me recomendaron buscar un abogado y evitar conflictos con él. La rabia me quemaba por dentro. ¿Qué más necesitaban? ¿Esperar a que la destruyera por completo? Pasamos semanas en casa de Verónica, siempre con miedo de que Marcos nos encontrara. Yo intentaba ser fuerte frente a Sofía, pero por las noches lloraba en silencio. Me sentía culpable por no haber visto antes las señales, por no haber actuado más rápido. Finalmente, con la ayuda de una organización de mujeres, conseguimos un lugar en un refugio. Allí conocí historias peores que la mía, pero también mujeres que habían logrado rehacer sus vidas. Me aferré a esa esperanza como un salvavidas. El proceso legal fue largo y doloroso. Marcos se defendió con mentiras, diciendo que yo estaba loca, que Sofía era una adolescente problemática, influenciada por mí. Incluso intentó contactarnos, enviando mensajes en los que mezclaba amenazas con declaraciones de amor. Hubo momentos en que pensé en rendirme. El sistema parecía estar hecho para cansarnos. Pero cada vez que veía a Sofía dormir sin sobresaltos, recordaba por qué luchaba. Después de un año, el juez dictaminó una orden de restricción contra Marcos. No era la justicia total que esperaba, pero era un inicio. Con el tiempo conseguimos mudarnos a otra ciudad, cambiar de nombres y empezar de nuevo. No fue fácil. El miedo no desaparece de un día para otro. Todavía me sobresalto cuando alguien levanta la voz. Y Sofía aún tiene pesadillas. Pero hemos construido algo que parecía imposible. Paz. Hoy, 3 años después, miro a mi hija y veo en ella la fuerza que yo tardé décadas en encontrar. Está estudiando en la universidad, tiene amigas y ha vuelto a sonreír de verdad. Yo, por mi parte, he aprendido que ser madre no siempre significa sacrificarse hasta desaparecer. A veces, ser madre significa dejar de aguantar y elegir vivir. Porque el día que decidí huir con Sofía, no solo la salvé a ella, también me salvé a mí misma.